Muy buenas a todos, nos estáis preguntando mucho sobre la floración, sobre el cuaje, sobre por qué hay flores marrones en los olivos, por qué no se despojan las flores como otros años que se caen blancas, por qué la flor se queda arriba como hecha como ovillo. Y bueno, en este vídeo voy a tratar un poco de aclarar la situación, qué es lo que nos estamos encontrando en el campo y bajo mi entender, pues por qué está ocurriendo y si tiene importancia o por el contrario, pues no tiene importancia. Te lo cuento en este vídeo. Mira, esta es la finca que estamos en recuperación, es una finca de esta provincia de Jaén, un terreno regularcito, os enseñaré en otro vídeo cómo lo hemos cambiado en 2 años. Y a lo que venimos aquí, esto es una finca de secano, aunque se vean las gomas, pero las gomas están todas arrastradas del conquirde. Esto estaba en riego, pero se ha quedado en secano de hace tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando este año? Os voy a enseñar fincas mías en este vídeo de forma muy rápida y yendo de vuelta os voy a enseñar fincas de los vecinos. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos a un olivo, lo primero que tenemos que ver para saber que está funcionando todo bien es que haya crecimiento vegetativo. Es decir, que por delante de la aceituna, como estáis viendo, haya crecimiento. Si el olivo crece, y sobre todo en variedades como la picual, que aunque es vigorosa, pero cuando no se le hacen las cosas bien no crece, significa que el olivo tiene fuerza de sobra y que va a cuajar bien. ¿Qué nos encontramos este año? Pues este año nos estamos encontrando con esto, con mucha flor marrón, que al principio nos asusta porque parece que no está cuajando, pero si os fijáis, esta aceituna lleva a cuajar aquí un montón de semanas. Prácticamente pues aquí se trató con Bacillus thuringiensis para el Price, se trató hace como más o menos 2 semanas y fijaros que ya está la aceituna gorda y cuando llegábamos aquí pues prácticamente toda la flor era marrón, sin embargo ya se van viendo aceitunas. ¿Qué os conté en otro vídeo? En otro vídeo os conté que normalmente aunque cuaje más flores, ahí estáis viendo, la realidad es que sobre todo en picual queda 1 o 2 máximo por rabillo. Entonces la planta ahora está despojando la flor y después de despojar la flor lo que va a hacer es despojar las aceitunas chiquitas y quedarse solo con una. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando aquí? Aquí lo que nos estamos encontrando, si os fijáis, flores marrones. Ha habido Price, por supuesto, la hemos tratado con Bacillus thuringiensis para que no nos afecte. De hecho, fijaros que esta flor tiene su telaraña de haber tenido Price. Pero sin embargo, si nosotros la despojamos un poquito, se ve la aceituna. ¿Qué pasa? Que cuando la aceituna está tan pequeña, es decir, de una planta que recién acaba de cuajar, pues no nos da tiempo a verla bien. Entonces, ¿qué os recomiendo? Os recomiendo que os esperéis 10 días, que al final, lógicamente tampoco, aunque la planta esté muy vigorosa, fijaros, esta planta está muy vigorosa, pues hay inflorescencias que no han cuajado. ¿Veis? Esta está prácticamente vacía, esa está vacía, pero luego tiene aceituna. Nosotros no podemos pretender que el 100% de las inflorescencias tengan aceitunas, porque si no el olivo se caería del peso. El olivo cuaja un porcentaje muy pequeño de todas las flores que tiene. Entonces eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué creemos que este año hay tanta flor marrón en relación a otro año? De hecho no es solo, como os voy a enseñar, no es solo en la finca que yo gestiono, sino que también lo vamos a ver en muchas otras fincas, de gente que están convencionadas, de fincas de riego. ¿Por qué ocurre esto? Pues la verdad, la explicación exacta de por qué está ocurriendo no la sé. Sí que es cierto que cuando la flor se queda así como agarradilla y tiene telaraña, pues es básicamente del Price, pero hay muchas otras flores que no tiene Price, como veis aquí, hay flores que no tienen Price, han quedado agarradas. Aquí por ejemplo estáis viendo telaraña de haber tenido Price, ¿veis? Toda esta flor, si ha tenido Price, pues, y el insecticida a lo mejor no ha mojado bien eso, o hemos llegado tarde o lo que sea, pues se va. ¿Veis? Aquí tenemos flores que se van, pero luego miramos y le queda bastante aceituna. Entonces, este año es cierto que no se ha visto un volumen de polen importante, sino que ha habido bastante menos polen que otros años. ¿Por qué se ha llovido bastante y demás? Pues no lo sé, la verdad. Pero no estoy hablando solo, yo estoy hablando en general, no solo de las fincas que gestiono, sino estoy hablando en general en la zona. De hecho, en muchas provincias de las que llevamos olivos, se ve que no te manchas de polen como te han manchado antes. De hecho, cuando hablas con la gente del pueblo y demás, lo mismo te dicen, es que no ha habido el polen que debería de haber. Pero en fin, cada año es diferente. Lo bueno es que aunque haya mucha flor, que veis que está medio tostada, pero la realidad es que ha cuajado, con lo cual nosotros lo que nos importa es que tengamos cosecha y sobre todo, como digo siempre, que vaya creciendo el olivo por delante. Esta es una finca que está bastante recuperada, pero todavía le queda bastante. Y veis,
Eso es lo que tenemos que buscar. Ahora voy a enseñar un par de fincas de vecinos, tanto en secano como en riego, para que veáis el estado de su floración y que volvemos a repetir lo mismo, que habrá zonas donde esté más la flor más agarrada de esta manera por el Pride, ¿veis? Donde ha atacado el Pride pues prácticamente se ha llevado la flor, pero aún así queda muchísima flor para este año. Y además otra cosa que tiene que pasar, que ahora este año tiene que pasar todo el verano entero, que seguirá despojando, seguirá quitando flores y seleccionando las que el olivo puede sacar adelante. Mira, esta finca está más o menos a 1 kilómetro donde hemos estado. Donde hemos estado está detrás de ese cerro. Pues estamos aquí en una finca de riego, que fijaros cómo gotean los árboles. Mirad, aquí ha tenido un nivel de Pride importante y aún así pues tiene también su aceituna. Ha perdido mucha por el Pride, pero aún así le ha quedado bastante. Y sigue mostrando el mismo patrón, que son muchas flores marrones. De hecho, en el suelo no se ven los suelos blancos como se veían cuando la flor cae blanca, sino que lo que hay en el suelo es flor marrón. ¿Veis? Este ha tenido una cantidad de Pride gigantesco. De hecho, mirad, tiene barrillo también. Acabo de ver un... Hecho, aquí lo tenéis. Barrillo. Para mí, este manejo del suelo es horrible. Es decir, un no laboreo. Fijaros el aspecto que tiene el olivar, a pesar de ser de riego. Yo acabo de venir de una finca de secano ecológica que estaba deteriorada. Este suelo está, vamos, hecho un cristal. ¿Veis? La misma situación. Con diferencia, pues no tiene crecimiento prácticamente y tiene mucha flor marrón, pero la aceituna se sigue viendo. Es decir, que esto estamos hablando de agricultura convencional en esta finca. Ahora vámonos a otro vecino que está en riego. Este es un vecino, este es otro, ¿vale? Este deja también su poquita cubierta vegetal ahí en el medio. Este olivo vamos a dejarlo pasar porque el olivo está muy feo, será porque tiene algún daño o alguna cosa, pero veis, tiene sus pausas y tiene su sistema de riego, que de hecho veis las manchas en el suelo, aquí han estado regando. Volvemos a lo mismo, flor que se queda marrón, en este caso tiene mucho Pride y por eso se queda pegada, pero aún así se le ve su aceituna, es decir, que aunque tenga flor marrón, se le ve la aceituna. Y esto no tiene nada que ver con la gestión que yo hago, ni los tratamientos nuestros, ni nada por el estilo. Esto es otro vecino que hace la gestión a su manera. Otro olivo, ¿veis? Este deja cubierta vegetal aquí en el centro y hace pausa, aparte de, como digo, que además de regar, que se está viendo la mancha ahí. Bueno, aquí tiene un ataque de Pride muy considerable, tiene mucha flor seca arriba, pero volvemos a lo mismo, la aceituna empieza a salir por encima de la flor seca. Hay también flores que se le ha ido por completo, pero si os fijáis es que esto es todo Pride. Ahí el Pride le ha dado caña. De todas formas, como vuelvo a decir, la flor no va a cuajar toda, sea qué tipo de agricultura que sea. Pero aún así, ¿veis? Aquí la ha atacado. Aún así va teniendo su aceituna por fuera. ¿Veis? Se ve un montón de palomitas revoloteando. Yo he mirado con la lupa hoy en las fincas que yo llevo y aunque se ve algún huevo, pero los huevos están deshidratados. De momento los toca y están despegados. ¿Veis? Este año, ¿por qué hay tanta flor marrón? Pues no lo sé, las cosas como sean, pero lo importante es que aunque haya flor marrón, hay mucha flor que está cuajada. ¿Veis? Y hay otra flor que está atacada por el Pride, pues que se queda hecha como ovillos y está vana. Pero lo importante es que si más o menos se ha controlado el Pride, la flor queda. Y además, como digo siempre, aunque haya de mucha floración no puede cuajar todo, tiene que haber una parte de pérdida también. Pues bueno, estos son dos fincas convencionales que lindan aquí más o menos con la nuestra. Aquí, ¿por qué me he venido más para acá? Porque entre el cerro ese y los primeros olivos que hay son estos, ¿vale? Entonces aquí tenéis, y también donde me he podido parar, porque el camino es muy estrecho también. ¿Veis? Se le ha ido bastante flor, pero aún así tiene aceitunas por delante de la flor seca.